Para darles un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando aquí en la iglesia en las últimas semanas, todos nosotros, la mayoría de nosotros, si es que tienes algún tipo de trasfondo, alguna vez has pisado una iglesia, fuiste a un funeral, fuiste a un bautizo, fuiste a algún lado, se te leyó, escuchaste leído el Salmo 23. ¿Cuál es el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No? Y en lugares de pasos me hará descansar, confortará mi alma. Todos estos versículos maravillosos que la mayoría de nosotros conoce, alguna vez escuchó. El rey David fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir ese canto, ese poema tan maravilloso que lo cantamos hace poco. Y de allí los siguientes profetas, los que vinieron, presentaron esta temática de Dios como el buen pastor, Dios como nuestro buen pastor. Y los profetas, al expandirse en esta idea del Salmo 23, hay varios otros salmos que hablan también de Dios como el pastor o nosotros como sus ovejas. Se habla también está el libro de Zacarías, el libro de también el libro de Ezequiel, que fue el que predicamos aquí, y todos estos empiezan a introducir no solamente el buen pastor, sino también los malos pastores, y no solamente las ovejas que son del Señor, sino también las malas ovejas. Y el domingo anterior vimos acerca de Jesús como el buen pastor que va a buscar, tiene 100 que están con él en el desierto, en el campo, y deja las 99 porque le falta una, y se va a buscar a la única que se le había perdido y da su vida por ella. Ahora, el día de hoy vamos a ver este versículo, este pasaje donde se ven varias cosas, varios elementos, donde el Señor Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor, pero no solamente es el buen pastor, sino que ahora específicamente declara que Él conoce a sus ovejas, que ellas le siguen, escuchan su voz, y al mismo tiempo Él está dispuesto, cuando hay un conflicto, cuando alguien viene a atacar a sus ovejas, Él está dispuesto a pelear por ellas, y tanto así que está dispuesto a dar su vida por ellas. Así que con ese pensamiento, y antes de leer la palabra de Dios, les pido que por favor inclinen su cabeza y vamos a pedir misericordia al Señor. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, amado Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Padre, solo tú podías haber elegido esta figura tan hermosa de un pastor con sus ovejas. Animalitos, Señor, que podrían ir en cualquier lugar, que no pueden subsistir por sí mismos, sino que necesitan depender del buen pastor. Oh Señor, te quiero pedir que cada uno de nosotros aquí pueda sentir, abrir los ojos a la realidad de que necesitamos el buen pastor, no solamente para entrar al redil, como quizá hoy unos lo hagan, confesando que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador, que tú eres su pastor, sino también que necesitamos, Señor, tu guía, paso a paso, cada día. Necesitamos tu vara, tu callado, tu aliento, Señor. Necesitamos de tu protección, de tu palabra, de tu voz en este mundo. Como migrantes, como personas extranjeras en este país, Señor, te necesitamos. Permite, Señor, ahora que en el estudio, en la meditación breve de tu palabra, tú, Señor, puedas dar aliento a nuestra alma, reconfortar nuestro corazón, traer de vuelta a los que están perdidos, dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, hacernos renacer, darnos un nuevo corazón, darnos nuevos deseos, nuevas ganas, nuevos gustos, nuevos apetitos. Ayúdanos, Señor, a vencer el pecado. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu nombre, a través de tu palabra. Padre, si es que te he pedido muy poco en esta mañana, Señor, concede más allá de lo que pedimos e imaginamos, Señor. Bendice a tu iglesia, lo pedimos en el nombre precioso
maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y buen pastor. En su nombre dice la iglesia, amén, amén, amén. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esa es la palabra del Señor. El mensaje de hoy nos enseña que el amor infinito de nuestro Dios Padre se revela al enviar a su Hijo Jesús como el buen pastor, quien no solo entrega su vida por su rebaño, sino que también posee el poder para resucitar. Y todo aquel que escucha su voz es también una oveja de ese rebaño. Ahora miren, en primer lugar, la identidad de este pastor. Esto es maravilloso y es radical, es controversial y es increíble. Porque Jesús está diciendo en frente de los líderes religiosos de su tiempo, versículo 11, yo soy el buen pastor. Todos sabían quién era el buen pastor. Era Dios mismo, Yahweh, el Dios del cielo y de la tierra, el creador del mundo, el Dios que había creado este mundo, el Dios que había llamado a Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había partido el mar rojo en dos, el Dios de Jonás, el Dios de los profetas, el Dios del rey David. El Dios del universo estaba enfrente de ellos, hecho carne, y les estaba diciendo, yo soy ese buen pastor del cual hablaron los profetas. Él es suficiente. Así, cuando alguna vez Dios mismo se le apareció a Moisés allá en la zarza ardiendo y le dijo, yo soy el que soy. Los teólogos conocen esto como la aceidad de Dios. Yo soy, existo, yo soy. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo? Moisés le pregunta al Señor, ¿a quién le digo? ¿Quién me envió? Tú me estás enviando a libertar a mi pueblo. ¿Quién le digo que me ha enviado? ¿En nombre de quién voy? Diles, yo soy, me ha enviado. Y entonces ahora vemos a Jesús en el Evangelio. En Galilea vemos al Señor Jesús delante de los líderes religiosos de ese tiempo diciéndoles, ¿se acuerdan de esta enseñanza? ¿Se acuerdan de esta imagen de Dios como el buen pastor? Pues está aquí delante de ustedes, hecho carne. Dios no depende de nadie, ni de nada. Toda la creación más bien depende de Él. Y tú no lo sabes quizá, pero tú dependes de Él. Dependes de su existencia. Y si no estás hoy en una relación de salvación a través de Cristo Jesús con ese Dios del cielo, tus días están contados. Y como expresa el pasaje del día de hoy, cuando el lobo venga a atacarte, nadie va a venir a protegerte. Nadie va a venir a cuidar de ti. Por eso es que yo decía, no hay mejor cosa que le puede pasar a un migrante
que estar en la casa de Dios, que hacerse de una familia cristiana, que venir a los pies del Señor Jesús y vivir su vida como un hijo de Dios, como una oveja de este buen pastor. Yo soy. Jesús dice muchas otras cosas más. Jesús habla acerca de que Él es el pan, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Pero esto del buen pastor es una imagen tan humana, tan palpable, tan dulce, tan hermosa, tan, de hecho, carne. El Dios del cielo y de la tierra, ese Dios suficiente, Él descendió y se hace carne, se hace como alguien tierno, de cuidado. No, y el buen pastor, Él es el único buen pastor. El buen pastor es uno solo. Él es. No es, y Él es eterno y para siempre. No es el pastor del año, no es el pastor de temporada, no es el pastor que está de moda. Uy, el cristianismo está de moda, los evangélicos están de moda. Siempre Jesucristo ha existido, siempre ha sido el buen pastor, solo que tú no te has dado cuenta quizá. Pero hoy el Señor te dice y te llama: ven, escucha mi voz, quiero ser tu buen pastor. No es una opción múltiple. A mí me gusta, me parece bonito, me parece interesante, voy a escuchar. Él es el único buen pastor, Él es el único Dios verdadero, Él es el único que ha dado su vida por ti. No es de opción múltiple, de elegir y de marcar y decir ya chequeé, ya estoy. Él es tu buen pastor hoy, si lo eliges, y para siempre. Pero al mismo tiempo, mira, qué maravilla que Él sea el buen pastor, porque solamente Él, al decir que Él es el buen pastor, nos está diciendo que nos está hablando de su superioridad, de que Él es mejor que todos los otros líderes que tuvo Israel. Él es mejor que todos los profetas que vinieron antes. Él es mejor que todas las religiones y los inventos del ser humano. Él es mejor que todos los demonios y los peligros del enemigo. Él es mejor que todos los gustos que tú tengas, que todos los vicios que tú tengas. Él es mejor que todos los placeres. Él es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Él es quien vino a darte vida y vida en abundancia. Ese es el centro de este pasaje de todo. Si tú quieres encontrar el centro de todo este pasaje maravilloso de Juan 10, está en el versículo 10. Baja tu mirada a tu Biblia, mira, versículo 10. El ladrón viene, sino para hurtar, para matar, para destruir. Pon ahí todo lo que te ha fallado en la vida. Los políticos, los malos maridos, la mujer tóxica, la vecina, el país. Todo lo que te ha fallado en la vida, el que te ha causado daño, el que te ha defraudado, vino a hurtar, a matar, a destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para darles vida, para que tengan vida en abundancia. Y para que la tengan en abundancia. Y esto es una constante. Ya una vez que escuchaste la voz del Señor Jesús como tu buen pastor, es de ahora y para siempre. Más adelante, en los pasajes siguientes, hay una parte donde el Señor Jesús continúa elaborando en este mensaje y dice: aquí yo las tengo en las palmas de mi mano, las tengo aquí. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Cuando tú estás seguro en las manos del buen pastor, nadie te arrebatará. No hay poder en el cielo ni en la tierra, no hay poder en el universo que pueda arrebatarte de los brazos del buen pastor. Ahora, Él es superior en esa elección que Él ha hecho de sus ovejas. Si te das cuenta, en el versículo Él habla de sus ovejas. Dice: el asalariado, que no es el pastor, versículo 12, habla de que ellas no tienen, estos asalariados no son dueños de las ovejas, pero Él es dueño. Por lo tanto, los asalariados, los que son pagados, los que no son el pastor, no son sus propias ovejas. Al venir el lobo, versículo 12, deja las ovejas
y las huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Quién sabe? Estoy hablando en esta mañana para alguien que ha sido dispersado, que ha sido prácticamente casi devorado por el lobo. Los eruditos están en desacuerdo, tienen diferentes posturas a quién es el lobo. Algunos dicen que quizá el lobo fue Roma, que mató a Jesucristo, el poder que ejerció la muerte de Jesucristo. Otros dicen que quizá puede ser el lobo, que puede ser, y esta es mi postura, es que el lobo es realmente Satanás, es el diablo, es el enemigo de las almas. Él es el salteador, es el que viene a arrebatarnos en última instancia. Y yo no sé si tú vienes de esta mañana quizá golpeado, quizá a punto de ser degollado por el lobo. Pero en esta mañana el Señor te está diciendo: escucha la voz del buen pastor. Escucha la voz del buen pastor, porque Él está a punto de defenderte. Él está dispuesto a defenderte. Él quiere salvarte. Mira lo que dice: así el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también debo traer. Sabes, el Señor Jesús, Él habla y nosotros escuchamos. Sus ovejas lo saben seguir. Si estás escuchando hoy la voz del pastor y dices: sí, Pastor Daniel, estoy escuchando, no es mi voz, es la voz de Jesucristo que te ha llamado. Y su elección es segura, es certera y es eterna. Y nadie te arrebatará de su mano. Su elección es más noble, es ideal, es hermosa. Su carácter, el carácter maravilloso de Jesucristo. Él es superior en sus virtudes, es supremo en su persona. No hay nadie más maravilloso que Jesús de Nazaret. Él es encantador, es hermoso en su esencia. No hay historia tan increíble como la del cristianismo, que un Dios haya dado la vida por sus hijos, por una raza que le rechazó, por una raza que está totalmente contraria a Él. No hay historia en ninguna de las religiones de este mundo de alguien que haya tomado la forma de sus súbditos, de las personas a quienes vino a salvar, y que haya dado. Nadie, ningún Dios ha muerto por ti, solamente Jesucristo. Nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él. Está en total contraste con otros líderes, con otras religiones, con otros ídolos que tú te has inventado. Quizá pensaste que tu carrera era el camino a la felicidad. Pensaste que el matrimonio era tu camino a la plenitud y que ahí se iban a solucionar todas las cosas. Pensaste que una vez que encontraras la iglesia ideal, entonces ahí sí ibas a vivir a plenitud todo. Pero te digo en el nombre de Jesús, el buen pastor, que todas esas cosas van a fallar. Y el único que no te va a fallar, el único que es certero, el único que es verdadero y que vino a darte vida y vida en abundancia, es Jesucristo. Él va delante de nosotros para guiarnos. Él va detrás de nosotros para protegernos. Él suplirá todas nuestras necesidades que Él conoce mejor que nosotros que necesitamos. ¿Quién de nosotros? Imagínense, solo 5 años atrás, 10 años atrás, quizá los que ya están con canas como yo. Piensen, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese contestado los deseos de su corazón, los deseos que tenían hace 10 años? Ay, Dios tenga misericordia. ¿Sí o no? ¿Qué cosas descabelladas y locas nos imaginábamos? Y le estábamos pidiendo: Señor, respóndeme. Pues el buen pastor sabe lo que tú necesitas, lo que vas a necesitar hoy, pero no solamente hoy, lo que necesitas mañana, lo que vas a necesitar de aquí a 5 años, a 10 y por el resto de la eternidad. Y por eso Él suplirá todo lo que te falte. Dios Jesucristo, Él es nuestro buen pastor, nada nos faltará. Esa promesa se cumple. Y si es que no estás recibiendo hoy lo que le estás pidiendo, ten paciencia. Confía en el buen pastor, confía en su provisión. Él sabrá cuándo y cómo te lo va a dar. Jesús, el buen pastor, va a nuestro lado para animarnos con su vara y con su callado. Él va
Cuando nos desviamos, nos trae de vuelta. Cuando estamos humillados, nos recoge. Cuando estamos cansados y habemos luchado, Él nos lleva en sus hombros. Cuando hemos disminuido la velocidad y no damos más para seguir adelante, el Señor Jesús nos insta a continuar. Él es el buen pastor. No mires, no inventes otros pastores, otros guías. Solamente Jesús puede darte lo que tu alma necesita. El mundo, mira, algunos de ustedes están como el conejo malo. Debe tirar más fotos, más becho y abrazo. Y están lamentándose. La vida de los otros pastores, de los ladrones y salteadores, es de puro remordimiento. It's just regrets. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no pude? Ahora ya no está, ya no se puede. Jesús nos dice: yo he venido a darte vida, y vida en abundancia. La verdadera vida, la vida plena, la que Él pagó para que tú tuvieras. No necesitas mirar a las, pero pastor, las otras ovejas son malas, son hipócritas. No te preocupes, no mires a las otras ovejas, deja que ellas se preocupen y ellas coman su propio pasto, y el Señor les va a proveer, y en su momento el Señor cambiará su corazón. No mires a las otras ovejas, mira al buen pastor. Pero es que este redil es imperfecto. Pues tranquilo, tú perteneces al rebaño. Confía que Jesús es el buen pastor, el pastor de este rebaño. Él sabe lo que tú necesitas y Él te va a llevar al rebaño seguro y te va a sostener en el momento de la prueba. Mira al pastor, encomienda tu vida al pastor, aférrate al pastor, síguelo a Él, porque Él suplirá todas tus necesidades. Ahora hay algo increíble acerca del buen pastor, y es lo que nos dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Qué quiere decir que el buen pastor te conozca y que tú lo conozcas a Él? El versículo siguiente nos da una idea, y oro al Señor de que tu mente explote de sorpresa, de maravilla. Mira lo que dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, de esa manera Dios te conoce. La Trinidad, la unión entre el Padre y el Hijo, es la misma unión que tiene el creyente con Jesucristo. ¿Puedes creer eso? La misma unión que tiene Dios el Padre con Dios el Hijo, esa misma unión puede tener el creyente a través de Jesucristo. Eso es, si no te maravillas con eso, yo no sé qué te puede maravillar el día de hoy. Que Dios te conozca. Ahora, espera esto. ¿Te acuerdas de alguna vez haber escuchado cuando en Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva, y se nos dice que Adán conoció a su mujer y procrearon y tuvieron a Caín y Abel y tuvieron muchos hijos? Entonces tú dices, Adán conoció a su mujer. En hebreo y en la Biblia, cuando Dios nos habla de conocer de esta manera, es un conocimiento que es el conocimiento de un matrimonio. Es así de íntimo. Es la relación íntima entre un esposo y una esposa en el vínculo del matrimonio. Esa misma palabra está usando Jesucristo aquí para describir la relación que tú y yo podemos tener, esa intimidad, esa cercanía, esa relación, ese conocimiento tan íntimo. Por eso tengo toda la autoridad para decirte que Dios te conoce y que nunca te va a defraudar, que nunca te va a fallar y que te va a dar exactamente lo que tú necesites, más allá del propio conocimiento que tú puedas tener de ti. Porque Dios te conoce. Y ahora alguno de ustedes está teniendo miedo o quizá vergüenza o culpa porque dice, ¿y si Señor Dios me conoce?
sabe que mi corazón no es bueno, sabe que mi corazón es imperfecto, sabe que yo he hecho cuánta tontera, sabe que yo no soy una buena persona. ¿Cómo el Dios santo, el Dios del cielo, puede acercarse a mí y decirme que es mi buen pastor? ¿Cómo Dios puede decirme? Y qué vergüenza, y qué pena, y qué culpa. Y es cierto, hay lugar para eso. Pero la diferencia es que Dios hizo algo para remediar y quitar y pagar el precio y limpiar ese pecado que tú y yo hemos cometido. Él hizo algo para quitar esa vergüenza, esa identidad. Cuando decían, ella siempre es así, siempre falla, siempre queda mal, ella no tiene arreglo, él es un perdido, él es un fracasado. Esa identidad de fracasado, esa identidad de vergüenza, Dios la quita, Dios la tomó sobre sí mismo y te dice, tú eres mi hijo, tú eres una oveja de mi prado y nadie te arrebatará de mi mano. Y todas las condecoraciones que cayeron sobre el Hijo de Jesús caen sobre ti cuando tú estás en Cristo Jesús. Tú recibes todas las bendiciones que ha recibido Jesús. Por lo tanto, ahora mira lo que dice aquí. Este es un erudito y estas cosas las han sabido los cristianos. No es un invento mío, ni es algo novedoso que yo esté predicando. En el siglo XI, año 1100, mucho antes de la Reforma Protestante, mucho antes que hubieran evangélicos o esas tribus de hoy en día, bautistas mucho menos, Ibrahim Said, un obispo de la iglesia egipcia, míralo, escucha esta maravilla. Dice, la medida del conocimiento compartido entre Jesús y su rebaño, ese conocimiento compartido entre Jesús y el Padre. Esto se basa en la unidad de la naturaleza, la sinceridad del amor y la unión entre ellas. Cuán maravilloso es este amor por el cual Dios nos ha revelado hasta sí mismo. De hecho, se despojó de sí mismo y nos elevó hasta sí mismo, tomando nuestra carne y sangre para hacernos copartícipes suyos en la naturaleza divina. Aquí el intérprete debe dejar de lado su pluma para maravillarse ante las extravagancias de estas glorias que solo los ángeles pueden penetrar y meditar. ¡Qué maravilla! ¿Te das cuenta las verdades que estás aprendiendo el día de hoy? Esta maravilla de la unión entre la Trinidad. Solamente un Dios que ha conocido el amor mucho antes de la creación. Solamente un Dios que se amaba entre la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese amor, esa esencia que estaba allí, esa esencia ahora es derramada en nuestro corazón. Ese amor y ese conocimiento tan íntimo del Padre recibimos nosotros de gracia, lo recibimos. Ahora su entrega y su poder. Y aquí viene algo interesante. La palabra clave cuando Jesús dice aquí, yo pongo mi vida por las ovejas. Y dice, por eso el Padre me ama, versículo 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo pongo mi vida, nadie me la quita de mí mismo, sino que tengo el poder para volverla a tomar. La palabra clave aquí es poder o autoridad. Hace años atrás estaba celebrando, y me va a recordar qué aniversario era, habrá sido el número 3, número 4, no sé, todavía estábamos en matrimonio nuevo, ahí muy románticos nosotros, y dije, pues ¿cuál es el mejor lugarcito aquí donde llevar a mi esposa? Vivíamos en un pueblito en Indiana y había un restaurante italiano. Y era un restaurante que sí tuve que romper el chanchito para ir a pagar por esa cena. Entonces nosotros fuimos con nuestra mejor pinta, ¿no es cierto? Bien ternaditos, ¿no? Muy bien, llegamos al restaurante, nos sentamos y cuando regresamos a ver, Amy le digo, mira, hay un perro aquí en este restaurante. Era un restaurante muy lujoso, les digo ya, era un restaurante lujoso. Y había un perro labrador sentado en una silla así, muy caballeroso él.
mirando, ninguna pata encima de la mesa del mantel muy limpio que estaba ahí. De pronto vino este señor italiano, el señor Gamba, llegó a saludar, no sé qué, se acercó con nosotros, nos saludó. Dice, muy bien, usted es el pastor de no sé qué iglesia. Y vino la mesera después, nos quieren, que había gente importante ahí, no sé qué, y resulta que el perrito era hijo. Sí, ¿no? Así sucede aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Era hijo de alguien importante, entonces él tenía derecho de venir aquí a comer en el restaurante Frisino. Entonces, y yo empiezo a comer mi carnecita, ¿no? Y digo, ¿en qué momento este perro viene y se come mi carne? Pues. Entonces, mire, si es que eso no pasó, yo comí tranquilo y nos fuimos felices. Si es que ese perro, si hubiese comido mi carne, ¿tenía el poder para comerse mi carne? Tenía. Un perro labrador puede ser muy furioso y tiene una mandíbula de este porte. Tenía el poder para hacerlo, pero no era su carne, no era su platillo. El plato era mío porque yo pagué. Ahora entiende esto: el poder que tiene Jesucristo es un poder legítimo, es un poder auténtico. Solo Él tiene el poder para poner su vida por ti y para volverla a tomar. Nadie más tiene ese poder legítimo. Él pagó el precio, y cuando te dice nadie las arrebatará de mi mano, es porque Él pagó un precio legítimo. Con su sangre derramada, con su vida perfecta en la cruz del Calvario, Él pagó el precio legítimo por ti. Y entonces tiene todo el derecho de decirte mi oveja, de llamarte mi oveja. Jesús dice, doy mi vida para volverla a tomar. Tiene un propósito, su muerte tuvo un propósito. No podemos centrarnos solamente en la muerte de Cristo, sino que hoy, más que cualquier otro domingo quizá en el año, nos centramos en la resurrección de Jesucristo. Él tiene el poder no solamente para ponerla, sino también para volverla a tomar. Y entonces, esta autoridad es legítima para darla y asimismo para volverla a tomar. En Juan, dice Juan 13:3, todo es entregado en manos de Jesús antes de la cruz. Y durante el juicio, Pilato incluso llega a Pilato le dice a Jesús, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder, la autoridad para dejarte libre? Y Jesús, sin ningún tapujo, sin pelos en la lengua, le dice, Pilato, la única autoridad que tienes es de este porte, te ha sido dada. Pilato, no tienes más poder que la que te ha sido dado desde arriba. Jesús tenía toda la autoridad y Jesús voluntariamente entregó su vida. Nadie se la quitó. Grábate esto bien en tu mente. Jesús no es un mártir. El pobrecito lo crucificaron. No, Él dio su vida voluntaria y libremente por ti, por sus ovejas. Nadie se la quitó. Él voluntariamente dio su vida por nosotros. Y esto es importante para la teología cristiana. Es muy importante que Dios de corazón libre nos amó. No porque solamente Él de libre elección nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el único que tuvo el poder para poner su vida y volverla a tomar. A diferencia del judaísmo, y hay algo aquí que tenemos que ver con misericordia a nuestros hermanos judíos. Y saben, muchas veces se culpa al pueblo judío de la muerte de Jesucristo. Y es cierto. El libro de Hechos especialmente habla mucho de los planes, del plan, de así como había dicho la Escritura y esto y el otro. Pero al mismo tiempo no podemos culpar a la nación de Israel, mucho menos por la muerte de Jesucristo. Y usted dice, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Sabe? Les voy a dar un dato cultural bien interesante, que es muy peculiar de nosotros los hispanos. Ustedes han escuchado años atrás, estoy hablando del año 1300, 1400, cuando finalmente toma, la iglesia cristiana a España. Había muchos judíos viviendo en España.
Y entonces la iglesia, para castigar a estos judíos por lo que le hicieron a Jesús, entre comillas, empiezan a ponerles nombres hispanos. Y nadie se ofenda por lo que voy a decir, porque yo también tengo por ahí en mi familia algunos de estos apellidos. Y les ponen nombres de animales. Y usted dice, pastor, ¿y qué nombres de animales? Pues tú has escuchado. Todos estos son apellidos muy comunes entre nosotros, los hispanos. Vaca, cordero, becerra, lobo. Uno dice, bueno, a ver, Facundo Cabral, cabra. Ahí está, ¿te das cuenta? Echando la culpa donde no se debe. Culpando a los judíos por la muerte de Jesucristo. Los judíos no mataron a nuestro Señor Jesús. Él puso su vida. Él entregó su vida y tiene el poder para volverla a tomar. Y esto es fundamental para entender y quizá dar testimonio a nuestros hermanos islámicos. La palabra Islam quiere decir alguien que se entrega o alguien que se rinde. Y es fascinante esto porque se cree, los islámicos, los musulmanes creen que Jesús fue un profeta. Y eso dicen, sí, fue profeta. Pero resulta que dicen ellos, Dios, Alá, jamás deja solos a sus profetas. No, siempre les va a dar victoria. Y entonces la cruz de Cristo es una cruz, pues Jesús fue vencido por la muerte y entonces Él no es Dios. ¿Cómo puede ser posible por eso? Pero resulta, y aquí está la diferencia con el cristianismo y aquí está nuestro testimonio para con ellos, de que Jesús no fue un mártir y no fue simplemente muerto por los judíos y por los romanos y todo el pueblo, sino que Él dio su vida propia y fue entregado, que Él mismo decidió poner su vida y Él mismo tiene el poder para volverla a tomar. Ahora, cuando hablamos, y esto es el gran intercambio, cuando hablamos de que Él dio su vida por nosotros, decimos que Él es el buen pastor, yo pongo mi vida por las ovejas. Esta palabra por las ovejas es muy simple, es muy cortita, pero tiene mucho significado. Simplemente está explicando, diciendo de que Dios dio su vida, Jesucristo el buen pastor dio su vida en lugar de sus ovejas. Las ovejas debían morir. Si te das cuenta aquí en el pasaje de Juan 10, los enemigos son el lobo. Hay una pelea, hay una lucha con el lobo. El lobo viene en esta historia, el lobo viene a atacar a las ovejas. E implícitamente entendemos de que Él da su vida por las ovejas, es decir, el lobo mata al buen pastor. Y entonces esto es lo que entendemos en el libro de Romanos, por ejemplo, y en otros lugares de la Biblia, como la justificación, que Jesús da su vida en lugar de la tuya. Tú merecías la muerte, tú y yo merecíamos el infierno, y Jesús murió en nuestro lugar. Jesús muere y toma nuestro lugar. Mi pecado por su impecabilidad y perfección, mi imperfección por su perfección, su justicia por mi injusticia. En lugar de lo peor de mí cayó sobre Él, lo mejor de Él es puesto sobre mí. ¿Y qué implicaciones tiene eso para ti el día de hoy? Tengo 5 y te las voy a dar brevemente. Pon mucha atención. En primer lugar, que tu deuda, la deuda de tu pecado, el precio por tu vida, está garantizado porque fue pagado en su totalidad. La vida que Dios entregó a través de su Hijo Jesucristo fue la vida de un ser humano perfecto, de un cordero sin mancha. Tu pecado es pagado, tu culpa, tu vergüenza, todo es pagado en su totalidad. Y no puedes permitir, cuando eres una oveja del pastor, no puedes permitir que la vergüenza, que la culpa, que los remordimientos, el debí tomar más fotos, reine sobre tu vida. Ya no reina el pecado, ya no reina la culpa, sino Cristo sobre ti. Segundo, que es mucho mejor que antes.
tenemos la esperanza de que las cosas van a mejorar. Y si no mejoran ahora, tenemos la esperanza, y la esperanza del cristiano es una esperanza certera, es una esperanza de algo que es seguro, no es un esperar de esperemos, ojalá, no es un ojalá. La esperanza cristiana es una esperanza certera de que las cosas van a mejorar. Número 3, que la resurrección también es física. Jesucristo, cuando resucitó a los muertos y estuvo en este mundo, y Él mismo quiso hacer tan palpable la resurrección. Cuando resucita a Lázaro, le quitan sus vendas. Cuando resucita a esa niña, la hija de Jairo, les dice: denle algo de comer a esa niña. Es algo físico. Cuando se aparece a sus discípulos resucitado, les dicen: ¿tienen algo de comer? Cuando se encuentra a darle restauración a Pedro, les tiene esperando con una comida. Entonces, la resurrección también es física, es tan real y mucho mejor de la que nosotros nos esperamos. Número 4, todo lo que dijo es verdad, incluyendo sus promesas, porque Él resucitó. La resurrección prueba que lo que dijo, que todo lo que Él nos dice, sus palabras son ciertas, y nos dijo toda la verdad. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pues eso es cierto. Cuando no sientas, cuando tus sentimientos, cuando te sientas solo, las palabras de Jesús son ciertas, más ciertas que tus sentimientos. Me siento solo, pues Dios me dice: yo estoy como no puedo. Dios te dice: yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esfuérzate y sé valiente. Nuestro sufrimiento tiene una fecha de caducidad. Él viene por segunda vez a restaurar todas las cosas, y la resurrección es una garantía de eso. Y mi pregunta para ti es: ¿has escuchado la voz del buen pastor el día de hoy? Sí. Si es que has escuchado su voz, mira, tienes tú un boletín que fue entregado al inicio. Y si es que es la primera vez que tú has escuchado la voz del pastor, have I heard the voice of the Good Shepherd today? If this is your first time, we want to hear about it. We want to pray with you. We want to help you walk. We want to help you belong. Queremos ayudarte. Si es que esta fue tu primera vez escuchando la voz del verdadero, del auténtico, buen pastor que dio su vida por sus ovejas, haznos saber, marca eso, escribe alguna de las tarjetas que también fueron entregadas, danos tu nombre, tu contacto para poder caminar contigo, para orar contigo, para ayudarte a caminar con el Señor, con el buen pastor. Si es que Él es tu buen pastor, regocíjate, porque hoy es el día. Hoy tienes toda la razón y todo el derecho de hacerte ilusiones en el nombre del Señor. Y si quieres pertenecer a este redil de su rebaño, que es un redil, es un cerco, el redil. Si quieres pertenecer el día de hoy a este redil, quieres pertenecer a esta iglesia, quieres hacerte miembro de esta iglesia, quieres saber un poco más, quieres bautizarte, marca allí en tu tarjeta cuáles son los siguientes pasos que sientes que el buen pastor te está llamando. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso, tú eres hermoso. Padre, tu palabra es verdadera, tus palabras son certeras. No hay nada más auténtico, más genuino, Padre, que las palabras del buen pastor que nos dice que nos conoce, que nos ama y estuvo dispuesto aún a dar su vida por nosotros. Oh Señor, te quiero pedir que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Enséñanos cómo caminar, Señor. Si es que hay alguien aquí que por primera vez está escuchando la voz verdadera del buen pastor, Señor, ayúdale, Señor, a venir al redil. Ayúdale, Señor, a confesar su pecado, a exponer su vergüenza, su culpa, sus errores, su imperfección delante de tu perfección, de tu santidad, de tu hermosura, de tu maravilla, de tu sacrificio perfecto. Señor, y para nosotros que ya te conocemos, que sabemos que somos conocidos por el buen pastor, Señor, te pido,
en tu misericordia, que nos sostengas, así como dice tu palabra, con la diestra de tu justicia. Padre, que por tu gracia nadie nos arrebate de tu mano. Para ti, Señor, sea la gloria, el único buen pastor. En el nombre de Jesús, amén.